Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a Café Enfermero. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Paula Rivas Calvo, que es doctora en Ciencias de la Salud, fisioterapeuta, enfermera, docente en la Universidad CEU San Pablo y Valladolid, y también ha sido profesora nuestra en Biología y este año ha sido en Anatomía y en Nutrición, 3 asignaturas de este año. Así que bueno, para empezar un poco con la entrevista nos gustaría que te presentaras dónde has estudiado, un poco tu carrera laboral y también, estudios, dónde has estado. Pues bueno, lo primero agradeceros muchísimo el que me entrevistéis a mí. Es una muy buena idea la que habéis tenido todo lo que estáis haciendo y daros la enhorabuena pues, por todo lo que hacéis y la asociación que habéis creado. Y bueno, pues sí, yo soy, como bien has dicho, fisioterapeuta, enfermera y luego me doctoré. Estudié fisioterapia en la Universidad CEU San Pablo, igual que enfermería. Entonces, bueno, pues enfermería lo estudié ya hace no muchos años, hace 5 o 6 años, porque quería quitarme el gusanillo del contacto con el paciente a nivel hospitalario y demás. La verdad es que me gustó mucho, pero complemento un poquitín las dos carreras, tanto la de fisioterapia como la de enfermería. A nivel, estoy trabajando en las dos universidades, aquí y en Madrid, y luego tengo mi clínica como fisioterapeuta y aparte colaboro con donantes de sangre aquí en Segovia. La clínica también la tienes aquí en Segovia. Sí. Yendo un poco ya al trabajo de fisio, que es lo que nos has hablado en clase muchas veces, porque nos has dado la parte de respiratorio, nos has hablado muchas veces de los pacientes EPOC, también hemos hablado un poco de la pandemia del COVID, con los problemas respiratorios, y nos has hablado de la importancia de la fisioterapia en pacientes respiratorios. Cuéntanos un poquito acerca de en qué consiste la fisioterapia para estos pacientes. Bueno, pues podríamos decir, entre comillas, que es una especialidad dentro del mundo de la fisioterapia y, bueno, pues lógicamente la fisioterapia respiratoria en la época del COVID se puso muy de moda porque al final, lógicamente, todo paciente COVID tenía secuelas o ha tenido casi todos secuelas respiratorias. Entonces nos han venido muchos pacientes con problemas en la disminución de la capacidad pulmonar, fatiga, cansancio, como secuelas de a lo mejor pues alguna lesión que tenían pulmonar. Y bueno, pues la fisioterapia consiste básicamente en enseñar a respirar, como os he dicho muchas veces en clase, que es básico y fundamental. Lo primero, el paciente que respire bien, enseñarle la respiración diafragmática, luego conocer qué zonas del pulmón tiene afectadas o tiene obstruidas para, en función de, lógicamente, la parte lesionada o el problema que tenga, bueno, pues aplicar una serie de técnicas específicas. Pero sobre todo el objetivo es aumentar la capacidad pulmonar y prevenir enfermedades también pues, que puedan ser consecuencia. Aparte de las respiratorias, la fisioterapia tiene también, aparte de la salud, porque muchas veces tenemos malestar general en el cuerpo que asociamos a decir, unas contracturas o molestias al caminar, incluso, que eso muchas veces la gente no lo asimila a salud porque tiene, dolores de cabeza, dolores en el resto del cuerpo que suele ser también relacionado con esos problemas. Tú también trabajas con este tipo de pacientes y me gustaría preguntarte acerca de cómo podría complementar la enfermería un fisio. Es decir, nosotros trabajamos con varios ámbitos profesionales. ¿Qué puede aportar la fisioterapia a la enfermería? ¿Cómo podrían complementarse o en qué podrían ayudarse? Pues es una súper pregunta porque yo la verdad es que tanto a vosotros os lo intento transmitir como a mis alumnos de fisioterapia también la importancia de la enfermería. Al final siempre trabajamos o intentamos que el trabajo sea multidisciplinar, sobre todo en el campo hospitalario. Sí que es verdad que a nivel de clínica privada es un poco más difícil. Pero bueno, siempre, pues por ejemplo, el cómo el enfermero puede educar o puede enseñar a un paciente a conocer su enfermedad, la educación, que os recalco un montón, la educación sanitaria, que es muy importante dentro de la labor de la enfermería, el hacerla ver también al fisioterapeuta también la importancia que tiene, ¿no? Que no se dedique solo a tratar al paciente, sino también a enseñarle en qué consiste el proceso, cómo es la evolución de la enfermedad, etcétera. Y luego el fisioterapeuta, pues conocer muchas herramientas, por ejemplo, a nivel hospitalario que desconocemos, ¿no? El cómo se trabaja, por ejemplo, una úlcera por presión en un paciente que pueda tener 80 años o cómo prevenirla. Pues un fisioterapeuta desde la consulta podría decir, pues mira, creo que por tu edad o por tus características puedes empezar a tener estos tipos de problemas que luego el enfermero los va a tratar o les puede tratar a nivel hospitalario, pero cómo prevenirlos, ¿no? Creo que es un trabajo que deberíamos de complementar siempre porque hay muchísimas, tenemos una base que es común, ¿no? O sea, tenemos muchas asignaturas que son troncales, que
son comunes. Luego, lógicamente, las profesiones son totalmente diferentes, pero creo que podríamos formar un buen equipo siempre, complementándonos. Siempre, lógicamente, cada uno tiene su espacio y cada uno tiene que estar especializado en una cosa. Sí, al final creo que en la sanidad siempre nos tiramos muchas veces piedras los unos a los otros cuando tendríamos que mirar más y velar sobre todo por el interés del paciente. Por ejemplo, los cambios posturales. Claro, por los cambios posturales, un fisioterapeuta también puede ayudar, ¿no? Si un paciente a lo mejor pues tiene un problema respiratorio, ¿qué tipo de postura le viene mejor? El enfermero lo aprenderá o pues podría a lo mejor hacer ciertas técnicas que el fisioterapeuta le enseñe en la Incluso UCI. eso, a veces técnicas o charlas de recuerdo, porque esto se nos enseña ahora en primero de carrera que estamos, se nos enseña lo de las técnicas posturales, pero claro, luego llevas 10 años a lo mejor o empiezas a trabajar y no te acuerdas, a lo mejor te ven con un pequeño cursillo de reciclaje Claro. para todos los profesionales para acordarnos de esas cosas. Incluso las movilizaciones a un paciente, siempre los fisioterapeutas lo vemos más desde el punto de vista biomecánico, cómo nosotros vamos a movilizar al paciente sin dañar al paciente, lógicamente, pero también nos cuidamos la postura de nosotros, claro. Que eso el enfermero pues a veces se le olvida porque no lo sabe, no sabemos. Y al final acabas con la espalda destrozada. Sí, entonces pues ciertas cosas que creo que se podrían complementar, por supuesto. Y también te iba a preguntar por el perfil de paciente que va a consulta de fisioterapia. ¿Es muy homogéneo? ¿Hay mucha variedad? Pues yo creo que va un poco en función de la especialidad que tenga el fisioterapeuta, o sea, porque tenemos, sí que es verdad que en enfermería ya con el EIR tenemos especialidades ya instauradas, en fisioterapia, bueno, pues las tenemos, pero simplemente por formación a través de máster. Pero bueno, pues por ejemplo, yo puedo hablar desde mi punto de vista. Yo trabajo mucho con paciente traumatológico, reumatológico, deportivo, luego también yo me formé en medicina estética, entonces también la fisioterapia dermatofuncional, que es súper importante en un posquirúrgico, por ejemplo, en un paciente mastectomizado, cómo tratar la cicatriz y demás, es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues el perfil de pacientes, yo os digo un poquitín el mío, pero desde luego el respiratorio, sí. Es que tenemos multitud neurológico. Yo, por ejemplo, el neurológico no lo toco mucho, pero luego hay centros especializados de neurología, tanto infantil como adulta, para tratar a los niños con parálisis, o sea, las personas con esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, o sea, todas las patologías que os podéis imaginar siempre pueden ser abordadas por el fisioterapeuta. Claro, luego también cambiar mucho el tratamiento dependiendo de la edad y obviamente la enfermedad, porque no es lo mismo tratar a lo mejor a un niño que a un anciano en cuanto a movilidad y demás, cambiará bastante. Sí, efectivamente. Y bueno, vamos a pasar a tu etapa de enfermera. Nos dijiste que habías trabajado en digestivo. Me gustaría que nos contaras tu experiencia, cosas que te hayan marcado o que te hayan gustado. Pues fue mi primer trabajo, efectivamente, nada más terminar la carrera. Yo dije, quiero ya ir al hospital. Y tuve la suerte de tener un contrato en el Hospital de la Princesa en Madrid. Lo que pasa es que sí que me dijo la supervisora, ¿estás preparada, Paula? Porque es la planta más difícil de todo el hospital. Y yo, pues sí que es verdad que no se me pone, o intento que no se me ponga nada por delante, y dije, sí, estoy súper preparada. Y allí fui. Y la verdad que es una planta, como me dijo la supervisora, difícil. Difícil ya no solo por los cuidados que requiere el paciente y la atención que tienes que prestarles, porque son pacientes que se pueden poner muy malos, claro. Hay cirugías son cirugías mayores, entonces bueno, pues es una planta que requiere muchísima atención, o sea, tienes que estar al 100%. Pero también luego yo trabajaba mucho con el tema de las ostomías. Y nunca lo había visto, entonces también incluso la educación sanitaria por parte de la enfermera a una persona joven que de repente, claro, es un cambio total en su vida, necesita una ostomía, pues es muy difícil el cómo transmitírselo. Pues mira, tanto una urostomía como una colostomía son situaciones difíciles, pero bueno, me gustó mucho, muchísimo. La verdad es que me curtió mucho la experiencia, me hizo aprender un montón de mis compañeros y de los pacientes, por supuesto. Y lo que pasa es que lo tuve que dejar porque no podía compatibilizarlo luego con otras actividades profesionales ya a nivel académico en la universidad, que bueno, pues quería seguir progresando a nivel docente y no podía compatibilizarlo por tiempo, básicamente. Pero tengo muy buen recuerdo. Y además también has trabajado has estado de voluntaria en donación de sangre. Sí, he tenido contratos temporales aquí en hemoterapia. Sí, que bueno, la sede está en Valladolid y bueno, pues cuando puedo me suelen llamar. Pero todavía sí, voluntaria. Estoy en bolsa y cuando me llaman, lo que pasa es que cuando puedo, pues voy, y la verdad es que es un trabajo muy chulo, es pues completamente diferente a lo que es el cuidado o la atención hospitalaria a pie de cama del paciente.
Pero también es muy bonito pues ver a gente que, ¿no?, que quiere donar sangre para luego necesidades básicas que ya sabemos que hay a nivel hospitalario y a nivel mundial y bueno, pues está muy bien, o sea, es un trabajo muy chulo. Claro, además también la donación de sangre es el primer paso, yo creo, de la educación a la población. Si tú les enseñas que donar sangre salva vidas, pues a partir de ahí puedes ir creciendo y puedes expandir los conocimientos. Yo creo que es una buena forma también de enseñar a la gente imagino que trabajas con gente, hay gente en ese tipo de entornos que es bastante más agradecida, entiendo, sí, y tiene ganas de ayudar. Sí, es gente siempre que además a lo mejor un día pues lo que nos puede pasar a cualquier enfermero o a cualquier enfermera, que incluso son personas que la vena la tienen ya muy curtida, claro, y dices, ay, qué fácil es, pero algún día pues puede que, son personas que siempre, no te preocupes, esto me ha pasado muchísimas veces, y sí, o sea, el perfil son personas pues lógicamente de alta calidad humana, sí, se nota. Vale, y para ir cerrando ya el último punto, tengo aquí el doctorado. Eres doctora en Ciencias de la Salud y me gustaría que nos hablaras un poco de tu tesis. ¿En qué consiste? Pues bueno, defendí la tesis ya en el año 2013, que parece una locura que ya hayan pasado 11 años. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy dura a la vez, porque fueron 4 años de investigación con una técnica que no había nada publicado al respecto, no había evidencia científica, y quise probar porque el paciente con fibromialgia es un paciente que yo veía mucho en la consulta de reumatología. Yo trabajo con mi padre y él es reumatólogo, entonces eran pacientes pues que siempre me habían llamado la atención por el peregrinaje, porque eran pacientes que no sabían muy bien en qué consistía su enfermedad. Y bueno, pues aplicando mis conocimientos como fisioterapeuta y lo que yo tenía en la cabeza, dije, pues ¿por qué no esta técnica en la cual yo me especialicé podía ser efectiva para estos pacientes? Entonces, bueno, pues presenté el proyecto en la Universidad de Cantabria, porque allí tenía una muestra bastante amplia de pacientes en el Hospital de Valdecilla y con el doctor Casanueva. Y bueno, pues la verdad es que apliqué la técnica de punción seca. Bueno, la muestra total de pacientes fueron 120, 60 que eran en el grupo control y 60 pacientes con fibromialgia en grado muy severo. Y bueno, pues apliqué esta técnica a los 60 pacientes, que eran casi todas mujeres, la mayoría mujeres, y los resultados que obtuvimos fueron, que obtuve fueron increíbles. O sea, está publicado, mejoraron el dolor, la calidad de vida, la ansiedad, la fatiga, la depresión, o sea, mejorías estadísticamente significativas y que persistían en el tiempo, porque se les evaluaba al finalizar el tratamiento, que fueron 6 sesiones, o sea, 6 semanas, una sesión a la semana de punción seca. Establecía ese protocolo, entonces les medía al finalizar a las 6 semanas y la verdad es que todos mantenían las mejorías, incluso algunos a las 6 semanas habían mejorado incluso más que al finalizar el tratamiento. Lo pongo en práctica todos los días con pacientes y la verdad es que estoy súper contenta. Luego también, bueno, pues aproveché el tema de la fibromialgia estamos ahora con un proyecto que queremos poner en marcha con la Sociedad Española de Reumatología, pero a nivel de la enfermería, de la educación sanitaria, cómo la educación sanitaria, o sea, el dar a conocer al paciente de fibromialgia la enfermedad, puede mejorar también el dolor, la calidad de vida, los síntomas asociados que presentan. Entonces, un proyecto que tenemos ahí, a ver si ponemos en marcha, que ahora que estamos un poco más tranquilos a nivel de docencia, y ya os contaremos. Y esa técnica que investigaste, que estuviste 4 años investigándola, ¿se ha puesto en práctica más allá de tu consulta o ha quedado? O sea, ¿sabes si hay otros profesionales que la están poniendo en práctica, mejor dicho? La punción seca la aplicamos muchísimos fisioterapeutas, siempre decir que hay que estar especializado porque luego está como todo el intrusismo dentro de la profesión. Entonces es una técnica invasiva, por lo tanto requiere pasar un consentimiento informado al paciente. Hay ciertas contraindicaciones que son muy importantes, pacientes a los que no se les puede aplicar la técnica, por lo tanto hay que estar súper formado. Se utiliza trabajamos puntos gatillo. Puntos gatillo quiere decir que son unos puntos que tenemos unas bandas dentro de una banda tensa, unos nódulos hiperirritables que provocan un dolor referido. Seguramente cualquiera de nosotros, de vosotros, los estudiantes, los profesores, todos en nuestro día a día tenemos puntos gatillos activos, o sea que podemos aplicar la técnica, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de cabeza que nos puede venir por una contractura cervical, un punto gatillo del trapecio que esté dando la lata o del esternocleidomastoideo. O sea, es una técnica que podemos aplicar en múltiples patologías musculoesqueléticas. En cuanto a la fibromialgia, lo desconozco. Yo lo he dado a conocer en ponencias, congresos, he hecho extensiva
a la comunidad de fisioterapia o fisioterapeutas, incluso médicos, la técnica aplicada a los pacientes con fibromialgia, pero desconozco si hay otros profesionales. No me consta, o sea, no tengo conocimiento de... Bueno, tú al menos la semilla ya la has dejado ahí, la investigación está publicada y el que quiera pues tiene libre acceso a acceder y si quiere usarla, ahí está. Efectivamente. Bueno, para continuar, nos gustaría que hablaras de cómo acceder al doctorado, porque aquí verás que siendo nosotros enfermeros, enfermeras, es un poco más raro ver a compañeros que accedan al doctorado. ¿Cómo se accede? Bueno, pues yo lo primero que quiero deciros es animaros a que lo hagáis, porque el doctorado es investigar y entonces en toda carrera de ciencias de la salud creo que es un pilar básico la investigación. Que es una de las veces que se nos olvida mucho a la gente que enfermería tiene una función que es la investigadora, pero siempre nos asocian con la asistencial y deja de contar con mucha docente. Sí que es verdad que a veces por falta de tiempo, ¿no? O sea, tú tienes tu trabajo en el hospital de 8 a 3 y dices, bueno, ¿qué voy a dedicar la tarde ahora a investigar? Claro. Luego sí que es verdad que a nivel de financiación, cada vez tenemos más ayudas, pero yo, por ejemplo, la tesis doctoral me la financié yo, no tuve ninguna ayuda, pero como digo, a día de hoy cada vez hay más ayudas a nivel nacional y europeo. Pero bueno, ¿cómo se accede? Bueno, pues cuando termináis la carrera tenéis el título de graduados, ¿no? Luego es necesario acceder a través de un máster oficial, pero simplemente por los créditos que se necesitan, los ECTS. Y cuando ya tienes ese máster oficial con los 60 ECTS necesarios, ya puedes acceder al doctorado. Vale. Entonces, cualquier enfermero, después de la carrera, después de haber hecho un máster oficial, que teniendo los créditos necesarios, lo que tienes que buscar es una universidad en la que tengan unas líneas de investigación en las que tú quieras participar, acordes, sí, y sumarte a ello y, bueno, pues empezar la andadura, que pues un poco sí que es dura, son no sé, hace en un año ni en 2 años, sí que requiere tiempo, pero al final es algo muy bonito. Si tienes interés por conocer si esto puede ser eficaz o efectivo, si esto va a mejorar al paciente o no, yo siempre os animo a que lo pongáis en marcha. Claro, es que al final luego en nuestro grado, en cuanto acabas el grado, te mandan al mercado laboral, empiezas a trabajar y ya te vas metiendo en años, vas haciendo cosas y se te quitan las ganas de investigar. Claro, pero es muy importante. Y luego si queréis acceder a la carrera docente universitaria, claro, es súper importante el título de doctor. Y ya os digo que también por seguir en el mundo de la investigación. Y luego no es hacer el doctorado, es seguir progresando, acreditarte por la NECA, etcétera, etcétera. O sea, luego es que esto yo siempre lo digo, no todo acaba con el doctorado porque muchas veces, no, ya presento la tesis doctoral y ya está. No, es el comienzo de tu carrera como investigador o tu carrera docente dentro de la universidad. Y a propósito de esto, nos has contado que tú tuviste que financiarte tu doctorado. ¿Tú crees que luego se puede vivir de la investigación en España una vez que ya eres doctor, que estás investigando? No. ¿Se puede? No. Bueno, depende de dónde, depende del terreno que quieras investigar y de dónde quieras. Por ejemplo, si estás en un sitio, por ejemplo, estás en el CSIC o estás en alguna institución importante dentro del mundo enfermero y a nivel de investigación, pues, ¿por qué no? Pero yo, sinceramente, esto lo desconozco. O sea, no te sabría decir porque no conozco a ningún enfermero que viva de la investigación. Siempre lo complementamos con nuestra carrera pues en el hospital o nuestra profesión. De la atención. Sí, yo como autónoma en la consulta o la universidad. Pero como investigadores lo desconozco, la verdad. Que como siempre se ha dicho que en España de la investigación no se puede vivir y que al final te dan pocas ayudas, no solamente en enfermería, sino casi en general. Tengo conocimiento, o sea, por ejemplo, tengo una paciente además que es bióloga y está metida en investigación, estaba en Sevilla y ahora la han trasladado aquí al CSIC y ella, por ejemplo, vive de la investigación, o sea, porque trabaja para ello. Sí. Pero sí que es verdad que a lo mejor echa 12 horas al día. Tranquilamente de trabajo. Media jornada, pero media jornada literal. Sí, literal. Sí, literal. Sí. Bueno, y nada, para terminar, nos gustaría que si tienes algo que decir a los alumnos de enfermería, como estamos haciendo que todos los que pasáis por aquí nos dejéis una reflexión final para cerrar, ¿qué te gustaría decir a los futuros profesionales enfermeros? Pues mira, sobre todo que seáis humanos. O sea, es lo más importante, que sé que es un pilar para estudiar enfermería, la humanidad, pero quiero que siempre veáis al paciente con empatía, que veáis al paciente como un yo, pero trasladado en otra persona. Eso es súper importante porque no solo son las herramientas, la teoría, sino es el cómo tratéis al paciente. Eso os lo digo siempre como reflexión. Y, por supuesto, que
animaros a la investigación, animaros a seguir progresando, que no os quedéis con la carrera, que veáis más allá de leer, que, o sea, sí, y que estudiéis, que tengáis vuestra plaza fija, que eso no os lo va a quitar nadie. Eso es muy de madre, pero es que es así. Vuestra plaza fija y luego ya podéis pues abriros un poco más en el campo que queráis y tal. Pero sobre todo, que como enfermeros y como personas seáis muy humanos. Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras. Al final yo creo que es una cosa que nos transmites en clase todos los días, las ganas de aprender, de enseñar a los demás y de cuidar, que al final son los pilares básicos de nuestra profesión. Así Pues que bueno, sí. muchísimas gracias, Paula, A vosotros. por tu tiempo y nos vemos la semana que viene en Café Enfermero.